Iniciamos con la iglesia este recorrido del tiempo santo de la Cuaresma y lo iniciamos meditando este capítulo del libro del Génesis que narra el culmen de uno de los eventos más trágicos en la historia de la humanidad, como fue el diluvio. En unos versículos antes Dios había pronunciado esta afirmación: me arrepiento de haber creado la humanidad, porque Dios comenzó a notar que el pecado comenzó con el acto de unos y se fue ampliando como en ondas, como quien tira la piedra en un lago. Entre más tiempo pasaba, más crecía el pecado. Y así como la creación se dio con la imagen de un Dios que cuando todo era inundación, separó las aguas de arriba de las de abajo para que apareciera lo seco, ahora Dios toma la decisión de destruir todo ser viviente. Y para eso va a hacer una tarea como de descrear. Y va a hacer exactamente lo contrario. Va a hacer que se unan las aguas de arriba con las de abajo. Todos perecen, solamente se salva un hombre justo, Noé, que con su santidad y justicia alcanzó para salvar a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. En total, 8 personas. De ese evento que hay de particular, entender que el pecado del hombre destruye el ambiente donde el hombre se desenvuelve. Y en virtud del pecado de esa primera humanidad, todo lo creado fue destruido. Por eso si uno alcanzara a medir la consecuencia que tienen sus pecados y sus actos en uno, en la gente que está a nuestro lado y en el mundo como tal, pensaríamos 2 veces ciertos actos de pecado. Cuando va a terminar ese momento del diluvio, el Señor va a renovar la alianza con el pueblo. Y le va a decir entonces a Noé: yo juro y pongo como testigo al sol y a las estrellas que jamás volveré a destruir a la humanidad. Y este va a ser mi signo y mi compromiso. Y así explican los judíos el origen del fenómeno que llamamos el arco iris. En aquella época antigua, el arma más peligrosa en las batallas era el arco y las flechas. Porque con una flecha yo podía matar a distancia a mi enemigo sin que mi vida corriera peligro. Diferente a pelear con espadas, donde teníamos que enfrentarnos y haber roce corporal. Ahí yo podía estar en peligro. Por eso el arco era el arma emblemático de la época. ¿Y ahora qué dice el Señor? Yo voy a colgar mi arco. Y lo que era un arco de guerra y muerte, ahora se va a convertir en un arco de decoración, que es el arco iris. Por eso cuando un judío mira el arco iris, recuerda: Yahvé juró jamás volver a destruirnos. Una profesión de fe bonita que tienen los judíos. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros creernos eso? Muchos fuimos formados bajo la imagen de un Dios castigador, implacable, al cual muchos crecieron teniéndole miedo, porque por cualquier cosa castigaba y mandaba maldiciones por doquier. En ese tipo de Dios no creemos. Y ya desde el Génesis comienza a revelarse la imagen de un Dios que renunció a la violencia para abrirse a la misericordia, al perdón. Y aunque purifique y rechaza nuestros pecados, acepta y protege al pecador. Ese signo del arca de Noé y las aguas del diluvio son retomadas en la segunda lectura, en la epístola de San Pedro, para decir que son un signo eminente del bautismo. Sobre las aguas del bautismo, también nosotros sepultamos nuestro pecado, aquel que llamamos pecado original. Sobre el arca que ahora es la iglesia, navegando en las aguas bautismales, llegaremos a la nueva alianza, a la posesión del Señor en la eternidad. Por eso, el tiempo de Cuaresma desemboca en la celebración de la Semana Mayor, que llega a su culmen en el Sábado Santo, en la Vigilia Pascual, donde en uno de los ritos actualizamos la gracia bautismal. Por eso tiene sentido empezar estos 40 días de desierto, de oración, de ayuno, de penitencia, para poder explotar de gozo y alegría el día de la Vigilia Pascual. Pero también el apóstol Pedro menciona 2 afirmaciones bien particulares. Y la primera es: Cristo murió por nuestros pecados una sola vez. Eso parece una idea muy evidente, pero a veces en la mente de algunos de nuestros católicos, y sobre todo en las críticas que hacen algunos movimientos protestantes a la iglesia, aparece eso. Si Cristo murió una sola vez, entonces ¿por qué los católicos tienen que matar a Jesús cada año en Semana Santa? ¿Por qué celebran eso que llaman misa y dicen que es el recuerdo de la muerte de Cristo? O sea que tienen que matarlo todos los días en la misa para poder alimentarse con su cuerpo y con su sangre. Y aquí está el fundamento bíblico. La muerte histórica de Cristo fue una sola.
Lo que hacemos en cada misa, lo que hacemos cada año en Semana Santa, es una actualización de los efectos de su única muerte. No porque nos deleitemos con que Él muera, sino porque nos beneficiamos de los méritos de su muerte histórica, que fue una sola, pero que sus efectos siguen teniendo hoy por hoy fruto en nosotros. Y lo segundo que afirma Pedro es, una vez que Cristo muere, en el Espíritu baja a liberar a los espíritus encadenados. Ese es el fundamento de aquella verdad del credo que decimos que descendió a los infiernos. En aquella época, ¿qué se entendía por infiernos? Aquellos que esperaban en el Sheol desde la época de Noé hasta la época de Jesús, que no habían conocido la redención. Era como el espacio del maligno. Por eso Pedro, en su teología dice, como Cristo va a los infiernos y libera a los espíritus encadenados, el demonio se quedó sin casa. Y dice a continuación en la carta, por eso el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Por eso el espíritu maligno no es necesariamente una posesión satánica, no es necesariamente aquel que hace pactos con el diablo. El espíritu maligno nos ronda y ha tomado posesión de algunos espacios en nuestra vida. Cuando le hemos vendido el alma a nuestro mal genio y al maltrato, cuando le hemos vendido el alma a nuestros negocios torcidos, cuando le hemos vendido el alma a una vida matrimonial mal llevada donde buscamos sucursales y escapes en otros lugares. Eso es venderle el alma al espíritu del mal, que no le interesa nuestra fidelidad y entrega al Señor, sino que quiere alejarnos de su presencia. Por eso en este tiempo de Cuaresma hay que dejar que el Señor penetre todos esos espacios oscuros de nuestra vida y también nos libere de esas cadenas que nos atan para poder volver a Él de todo corazón. Finalmente, en el texto del Evangelio, en forma muy escueta y parca, Marcos narra las tentaciones de Jesús en el desierto y lo hace con algunas expresiones especiales. Dice que el Espíritu de Dios empujó a Jesús al desierto para que fuera tentado. Y aquí hay que aclarar dos cosas. Unas son las pruebas de Dios y otras son las tentaciones del maligno. Dios nos prueba, pero Él nos prueba para acrisolarnos, para fortalecernos, para purificarnos y darnos perfección. En cambio, el espíritu maligno nos pone en tentación para hacernos caer en pecado y hacer perder la gracia. ¿Por qué les aclaro eso? Porque hay muchos que piensan que Dios nos pone en tentación y Dios a nadie pone en tentación, porque Dios no va a invitar a nadie a que peque, todo lo contrario. En cambio, el maligno sí. Esas tentaciones siempre nos van a acompañar. Tanto es así que el Señor en la oración que dejó no pide que se acaben las tentaciones, porque no dependen de Él, dependen de otro ente espiritual que es el maligno. Lo que decimos en el Padre Nuestro es, no nos dejes caer en la tentación. Siempre las tendremos, pero con la fuerza de Dios en el corazón podremos resistir, podremos vencerlas y podremos superarlas. Llama la atención que una vez que Jesús vence esas tentaciones en el desierto, en 40 días de purificación, comienza su vida pública y comienza su tarea de predicación. Y predica una frase simple pero muy profunda. El reino de los cielos está cerca. ¿Por qué estaba cerca? Porque Jesús era el reino, estaba cerca a ellos. Y como está cerca, quien lo acoja ya está viviendo en la eternidad. Quien acoge a Jesús en la fe ya está en la salvación. Pero como está cerca hay que hacer dos cosas. Conviértanse y después crean en el Evangelio. ¿Qué es eso de la conversión? Primero, no es un esfuerzo del hombre. La conversión es un don de Dios que el Señor siembra en el corazón de aquellos que la piden. ¿En qué consiste la conversión? Viene de una expresión griega que traduce cambiar la forma de pensar. Por muchos años nos hemos equivocado en la Cuaresma. Y entonces algunos hacen el compromiso de no cometer o de no hacer pecados. Entonces se aguantan los 40 días de Cuaresma, de pronto aguantan hasta la Semana Santa, pero el domingo de Pascua que se tenga el mundo fino porque voy con todo a desatrasarme. Y a todos nos ha pasado así por muchos años, porque pensamos que conversión es dejar de hacer actos malos, y no es eso. La conversión es cambiar la mente. Cuando cambia la mente y las opciones de mi vida, en consecuencia cambian mis actos malos y se convierten en actos buenos. Y yo no tendré que hacer mucho esfuerzo para obrar el bien. Pero sin cambiar la mentalidad,
los actos malos tarde o temprano volverán a aparecer. Solamente aquel que ha hecho un esfuerzo serio de conversión, solamente ese puede dar el paso a creer en el Evangelio. Nadie puede creer en el Evangelio y en el Señor Jesús si sigue apoltronado y acostumbrado a sus pecados. Hay que al menos tener la iniciativa de dejarlos atrás. Si no, nos va a suceder como ocurre cuando nuestras mamás nos mandaban a hacer el oficio de la casa, que trapeábamos sin haber barrido. Por un momento se veía limpio, pero después se comenzaba a oler maluco. Así le pasa a muchos que quieren echar la gracia de Dios sin soltar sus pecados. Externamente parecen limpios, pero tarde o temprano su vida espiritual comenzará a oler mal, porque no han hecho el esfuerzo de purificarse interiormente. Pidámosle al Señor que en este tiempo de Cuaresma ese proceso de conversión sea serio, que hagamos un consciente y profundo examen de conciencia. Por eso en la hoja dominical que comenzamos hoy, una serie muy particular para un examen de conciencia. En la última página están las preguntas para meditar los 2 primeros mandamientos. Comiencen a meditarlas, a chulear allí la que tienen y la que les falta. Y al final de la Cuaresma hacen una excelente confesión para que valga la pena celebrar esos días de la Semana Mayor.